Vamos a iniciar con la clase de hoy. Tenemos dos clases, dos lecturas. Son muy importantes en este sentido de lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? De la clase pasada, de hecho, Eden me preguntó de otras cosas que son más adelantadas, pero se ve que seguramente está investigando, ¿no? Y que va a ser un buen administrador. Recuerden que los buenos administradores son aquellos que tienen mucho conocimiento. El conocimiento es el quinto poder, ¿no? Es decir, personas con un conocimiento significativo pueden estar en cualquiera de los espacios. De hecho, el conocimiento se va poniendo en espacios diferentes. Por ejemplo, en mi caso, yo doy clases en el bachillerato, ¿no? Y en el bachillerato mi nivel de conocimiento no es que haya disminuido, sino que mi lenguaje disminuye. Me pongo al nivel de los jóvenes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que me comprendan. Seguramente los o las compañeras que siguen estudiando y tienen la fortuna o la desfortuna de seguirme teniendo como profesor, ven un cambio totalmente diferente, ¿no? A mi forma de dar clases en el bachillerato, a mi forma de dar clases en la universidad, ¿no? Porque los niveles son diferentes y entonces en la universidad necesitamos hablar digamos, con palabras diferentes. En ese sentido, la, el conocimiento es muy importante. Y entrando en materia, bueno, antes de que yo entre en materia, como anotación o acotación o entre paréntesis, recuerden que las participaciones también suman puntos y pues llegó la hora de las mismas. No sé si alguien desea participar con respecto a la lectura pues de la clase pasada, que era la sesión 2, que era precisamente las preferencias de las curvas de indiferencia y las funciones de utilidad. ¿Alguien desea participar en esa lectura? Era un PowerPoint convertido a PDF, apenas 22 hojitas, pero muy digerible. ¿Alguien desea participar? ¿No? ¿Nadie dice yo? Ok. Bueno, recuerden que pueden participar también conforme estemos en la charla, ¿sale? Conforme estemos en la charla. Pueden abrir su micrófono o pueden levantar la manita para que les pueda yo tomar en cuenta su participación. Ok, bien, entonces vamos a hablar de nosotros, nosotros como consumidores, ¿no? Y el tema específico se llama la conducta del consumidor racional. ¿Será que nosotros cuando compramos algo somos irracionales? ¿No? Es decir, compramos por mero impulso o nos administramos correctamente y sabemos que de acuerdo a mi renta yo puedo estar gastando cierta cantidad con respecto a una canasta A o una canasta B o un bien X o un bien Y, ¿no? Que me satisface. O simplemente me voy por esta subjetividad. Uy, es que me gustaron esas zapatillas o esos zapatos, ¿no? ¿Y cuánto cuestan? Ah, cuestan 3,000 pesos. Bueno, es mucho. Cuestan 1,000 pesos, ¿no? Ah, pues las voy a comprar, ¿no? Las voy a comprar y junto mis 1,000 pesos y voy y las compro, ¿no? Y de repente sale otra, las mismas zapatillas, ¿no? Los mismos zapatos, pero ahora en vez de que sean en color blanco, son en color azul o son en color negra, pero tienen una etiquetita diferente y entonces uno dice, ¡ay, qué bueno! Quiero esas, están mejores que las que tengo. Y esas valen 1,300, ¿no? Y lo único que le pusieron fue una etiqueta, ¿no? Es decir, ¿qué tan racionales somos al comprar? ¿Realmente compramos lo que necesitamos? Es decir, compramos racionalmente o objetivamente o solamente compramos porque creemos que nos va a satisfacer, ¿no? Y finalmente un producto nos satisface mientras no salga el mismo producto en otro color o con una etiqueta y entonces nos deja de satisfacer el primero, pero ya hicimos la inversión en el primero, ¿no es cierto? En ese sentido,
el consumo racional, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver cuáles son las preferencias del consumidor en función de utilidad y la utilidad marginal. ¿Quién me dice qué es la utilidad marginal? Alguien. Coméntenme, ¿qué es la utilidad marginal? Si no lo sabemos, busquemos en el Google rapidito y díganme qué es la utilidad marginal. ¿Qué es? Cuéntenme. Porque si no voy a estar hablando de utilidad marginal y quizás no sabemos qué es, ¿no? Y entonces nos vamos a quedar con un montón de dudas. Adelante, Eden. Bueno, acá me parece que esta última es la clasificación o utilidad que obtiene un individuo por el consumo de una cierta cantidad de bienes o servicios. La utilidad marginal es el cambio de la utilidad total cuando se consume una unidad adicional de bien o servicio. Ok, Bueno, y... es lo que me aparecía en Google. Ok, ok, gracias, Eden. Y en palabras que yo pueda entender, ¿qué significa la utilidad marginal? ¿O qué entendimos con lo que el compañero nos comentó? ¿Qué es la utilidad marginal? Él dice, la utilidad marginal es lo que me queda después de bla, 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 bla. Entonces, ¿qué será la utilidad marginal? Algo que consumimos, profe, Ajá, que nos sea útil, ok, como un lapicero ok. o algo. Bueno, pero la ropa también te es útil, pero un teléfono igual te es útil, ¿no? Unos zapatos te son útiles, ¿no? La diferencia estriba en qué tipo de ropa te vas a comprar o qué tipo de teléfono te vas a comprar o qué tipo de zapatos te vas a comprar. Oye, ¿por qué te compras zapatos Nike? ¿No? ¿O por qué te compras unos zapatos de 2,000 pesos? Si te podrías comprar unos zapatos de 200 pesos. ¿Cuál es la utilidad ahí? Es lo que gasto, sí, pero ¿qué es más útil? Por ejemplo, si yo me compro unos zapatos de 1,000 pesos, seguramente tienen ese precio porque son de mejor calidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué buscamos? Calidad o, o algo barato que no sea tan, digamos, de tanta calidad y que después, por ejemplo, yo me compro unos zapatos de 1,000 pesos, ¿no? Pueden ser unos zapatos Nike, unos tenis Nike, ¿no? O unas zapatillas, no conozco de marcas en zapatillas, ¿no? Y que me podría yo comprar las mismas zapatillas o los mismos zapatos a más bajo costo. Pero que quizás esos zapatos a más bajo costo me van a durar 2 meses y a los 2 meses, este, tendría yo que invertir nuevamente en otros zapatos, ¿no? Que me van a costar otros 200 pesos y entonces a los 4 meses yo ya llevo gastado 400 pesos, ¿no? Y a los 6 meses ya llevo gastado de 600, a los 8 meses 800, a los 10 meses 1,000 pesos y a los 12 meses 1,200. Y quizás yo hice una inversión de 1,000 pesos, pero me dura 12 meses el calzado, ¿no? Es decir, en ese sentido necesito ver cuál es la utilidad. Dice Liz, es una satisfacción personal y al comprar o consumir algo. Sí, pero recuerden que estamos hablando de utilidad marginal, ¿no? La palabra clave es qué tanto me queda con respecto a mi renta, ¿no? Y a la satisfacción de lo que yo compro, ¿no? Es decir, a la utilidad de la que estoy comprando. Ok, quizás no nos queda muy claro el concepto, hay que investigar más allá del concepto. Vamos a ir avanzando con respecto a esto. Déjenme ver si puedo buscar el concepto para volverlo a leer y lo podamos revisar, ¿no? Ok, aquí tengo, no sé si es el mismo que encontró Eden. Me comentas, Eden, si es el mismo, pero si no, debe de ser muy parecido. Dice, lo leo tal cual, textualmente
de Economipedia, ¿no? De ahí estoy sacando el concepto. Dice, la utilidad marginal, UM, entre paréntesis, tiene una relación directa y se deriva de la curva de utilidad total, UT. Esta última es la satisfacción o utilidad que obtiene un individuo por el consumo de una cierta cantidad de bienes o servicios. La utilidad marginal es el cambio en la utilidad total cuando se consume una unidad adicional del bien o servicio, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de utilidad total y estamos hablando de utilidad marginal. ¿Qué significa? Que la utilidad marginal es aquello que me va a quedar. Por ejemplo, digamos que yo tengo en mi utilidad total, tengo un costo o tengo una utilidad total de 50 pesos, ¿no? Tengo una utilidad total de 50 pesos. Si me quiero comprar un dulce que me vale 49 pesos, ¿no? ¿Cuál es cuál es mi utilidad marginal? ¿Cuánto es lo que me sobra? Dice Rosy, es un beneficio que obtenemos por el consumo de una unidad adicional de un servicio. Sí, en palabras sencillas, ¿qué es lo que me queda? O sea, es un beneficio que obtenemos por el consumo de una unidad adicional de un servicio. Sí, ok, pero ¿cómo me lo explican? ¿Cómo lo entiendo claramente? ¿No? En este ejemplo tenemos precisamente esta utilidad marginal, que es lo que me queda, lo marginal de el consumo total, ¿no? En este ejemplo que estamos poniendo, ¿no? En este sentido quedaría un peso, esa es mi utilidad marginal, ¿no? Es lo que puedo usar todavía con ese producto que yo compré, con esa satisfacción que tengo, ¿no? Bueno, espero que más o menos nos vaya quedando, más o menos nos vaya quedando claro. Si no, hay que investigar más en este sentido. ¿Sale? Ok, déjenme ver si puedo encontrar otro. Dice, ok, utilidad total, utilidad marginal. Dice, utilidad marginal es la variación de la utilidad total de un bien o servicio que se pone cuando se consume una unidad adicional de él. Dice, si por ejemplo necesitamos gafas y no las tenemos, el comprar unas gafas es una necesidad perentoria, porque no podemos ver, por lo que la utilidad de un par de gafas va a ser muy grande. Cuando ya tenemos ese par de gafas y nos las ponemos, ya podemos ver. Entonces, el comprar otro par de gafas puede ser una buena idea para tenerlas en reserva, por si se nos rompen las que ya teníamos. En este caso, la utilidad de ese segundo par de gafas será mucho menor porque ya tenemos cubierta la necesidad fundamental. ¿No es cierto? Es decir, lo que poníamos, si tenemos una, dice Liz, me queda un peso más mi dulce. Bueno, supongo que para comprarse el dulce. Dice, le entiendo como que es el gusto de haberte comprado algo, porque lo que compraste ya va a servir para varias cosas. Es correcto, es decir, la utilidad marginal es lo que puedes hacer con eso que compraste de extra, ¿no? En ese sentido, podemos tener utilidades marginales, ¿no? O podemos tener utilidades en este sentido también totales. Ok, bueno, espero que vayamos más o menos comprendiendo. Recuerden que vamos a ir viendo estos temas y necesitamos estar bien certeros de lo que estamos, bueno, de estos tecnicismos que los manejamos diariamente, pero que no los, técnicamente no los sabemos definir. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver, la función de utilidad y la utilidad marginal.
Luego, la restricción presupuestaria, la elección óptima del consumidor racional, ¿no? Sí, Sandra, la utilidad se define como una medida de felicidad o satisfacción. Sí, digamos que no tenemos ropa, ¿no? Y entonces voy y compro esa ropa. Pero de esa ropa que me hace falta, me gustó mucho y compro otro par de ropas. La utilidad marginal sería ese otro par, porque estoy utilizando, ya me estoy satisfaciendo en una primera necesidad, pero estoy buscando satisfacer, eh, digamos, la segunda apuesta de la ropa. Y entonces, en ese sentido, mi utilidad ya es mucho menor. Es una utilidad marginal. Es aquello que me queda, ¿no? Ok, la elección óptima del consumidor racional, la curva de la demanda individual de la demanda de mercado y en este caso la elasticidad que tiene también elasticidad en el precio, elasticidad en la renta y elasticidad cruzada. Vamos allá. En cualquiera de los temas podemos levantar la manita y participar o intentar desentrañar estos temas, ¿sale? Voy a intentar irme un poquito rápido. Ok, las preferencias del consumidor y la función de utilidad. ¿Qué tiene que ver las preferencias del consumidor y la función de la utilidad? ¿No? A ver, yo pongo, necesito un teléfono celular, ¿no? Entonces, ese teléfono celular lo necesito precisamente como esta función de utilidad, porque me va a ser útil para llamar a mis jefes, para llamar a mis empleados, para mandar mensajes, para hacer videoconferencias. Niños, guarden silencio tantito, por favor. No griten tanto. Por favorcito, ¿sí? Ok. Bueno, entonces les decía que esta función de utilidad me sirve específicamente porque va a satisfacer algunas funciones dentro de mi cotidianidad. Y entonces compro este teléfono. ¿Sale? Compro un teléfono que es un Xiaomi, ¿no? Por ejemplo. Y sabemos que trae una buena cámara, 56 megapíxeles, trae una buena memoria, quizás 4 gigas en memoria, trae un buen procesador, un Snapdragon 776, trae una buena capacidad de almacenamiento, quizás 64 gigas en la memoria micro SD, es decir, trae buenas prestaciones, ¿no? Y entonces cubre mi utilidad, es funcional, es útil para mí, ¿no? Pero quizás esa es mi función de utilidad y poniendo un ejemplo, tomemos como ejemplo a Liz, ella dice, bueno, sí, pero yo tengo otras preferencias, ¿no? A mí me gusta no algo chino, sino me gusta algo estadounidense, ¿no? Y yo voy por un iPod, ¿no? O un teléfono de manzanita, ¿no? Un iPhone creo que se llama. Y entonces quizás no tiene tantas prestaciones el iPhone, pero tiene un estatus mercantil posicionado en lo más alto, ¿no? Y entonces en ese sentido se diferencia por la utilidad o por las preferencias del consumidor. Ahora, ¿cuál es la diferencia real en ese sentido? Bueno, que en este sentido yo que no tengo la capacidad económica, mi renta no me da para comprar algo, digamos, de prestigio, ¿no? En este sentido tecnológico, eh, voy y consigo el teléfono que me va a ser útil, ¿no? Que me va a ser útil, voy por su utilidad, ¿no? Ah, pero si yo tengo la economía, si yo tengo esta renta, ¿no? Y no afecta a mi bolsillo, yo puedo ir por la preferencia del consumidor. A mí me gusta el otro y entonces yo voy a comprar el otro, ¿no? Porque también es de buena calidad, pero es mucho más caro. Es decir, yo compro este teléfono con esas prestaciones y, me cuesta 7,000 pesos, ¿no? Y el otro quizás tiene las mismas prestaciones o quizás un poquito, algunas otras de más o algunas de menos y cuesta 15,000 o 20,000 pesos, ¿no? Pero ahí ya tiene que ver con esta diferencia.
Dice Sandra, no, ok, creo que ya leí eso. Sandra dice, la utilidad se define como una medida de la felicidad o satisfacción, ya la había lo leído. Dice Den García, he visto que nos quitan la utilidad cuando nos cobran 9.99 en un producto. Ya no nos cobran el producto tal y como es. Nos cobran el peso. Si era 3.99 nos cobrarían ya 4 pesos. Para nosotros sería una pérdida, pero para el vendedor sería una ganancia de el punto 0.1. Ya nos cobran, ya nos cobrarían, supongo, nada si lleváramos 4 pesos. Ya no nos dejarían nada si lleváramos 4 pesos. Sí, se podría ver así, fíjense. El margen de utilidad o este margen, esta utilidad marginal ya se le queda al, al vendedor, ¿no? De hecho, fíjense, en otros países también pasa así. Cobran $1 con 33 centavos de dólares o 33 o 35 centavos de dólar, pero la diferencia estriba es en que ahí sí te dan el cambio completo, ¿no? Ahora, esta utilidad marginal que se les queda a ellos es para la empresa, porque eso no lo dan, digamos, no lo declaran ante el SAT. Ellos declaran 3.99, como dice su compañero, y ese centavito que quedó, a la larga ya se hacen millones de pesos, ¿no? Podría ser un ejemplo. Bueno, Entonces, adelante, adelante, Isbel. entonces, profe, con esos centavos se podría decir que se le quedan al dueño de la empresa y va haciendo su fortuna. Claro, por supuesto, además de lo que ya tenía acumulado en los precios. Pongamos un ejemplo. TV Azteca, digo, esta Azteca, ¿cómo se llama? No, esta tienda de Azteca, que es, bueno, como... Híjole, se me fueron los nombres ahorita, déjenme ver, estoy viendo aquí. Ah, sí, Banco Azteca, pero la tienda, ¿cómo se llama? Den. Electra, ya me acordé. Sale, ya está Electra o Coppel o cualquiera de esas tiendas. ¿Por qué creen que son negocios rentables, muchachos? ¿Por qué creen que son negocios rentables? Porque te cobran el precio del producto que de por sí está en el mercado, o sea que dan en el mercado, más aparte los intereses que tienes que ir pagando y acabas pagando tu computadora, tu equipo de cómputo a meses sin intereses, pero al doble o al triple del costo real, ¿no? Y de por sí está precisamente esa ganancia, ¿no? Esa ganancia. Y uno podría pensar, bueno, pero me dan a crédito, ¿no? Ok, te dan a crédito, pero imagínense cuántos productos dan a crédito, a cuántas personas. Y todo eso es una utilidad marginal, es una utilidad neta marginal de los empresarios. Por eso es que se hacen multimillonarios. Porque tú pagas a plazos chiquitos o pagos chiquitos, no sé cómo está, ¿no? Pero lo pagas al doble o al triple. Ah, y si te atrasas con un pago, entonces te cobran el interés sobre todo el costo, no sobre lo que ya has pagado. Es decir, tú compras algo en 1,000 pesos, ya pagaste 900 pesos y los últimos 100 pesos por X o Y razón no los pudiste no los pudiste pagar, te atrasaste, entonces te cobran, te hacen el cobro no de los 100 pesos, te hacen el cobro de los 1,000 pesos que tú ya has pagado. Por eso es un negocio redondo, ¿no? Esas empresas por eso siempre van a crecer, ¿no? Porque nos engañan con estos pagos chiquitos o abonos chiquitos y nosotros ahí vamos, ¿no? Y digo, ahí vamos porque pues yo también he comprado ahí en esas tiendas, ¿no? Y acabamos pagando más. Ahora, si son buenas en este sentido, si son buenas, ocuparlas, pero en el buen sentido de maximizar nuestra utilidad o nuestra renta. Es decir, yo ya tengo entendido
que de por sí el costo el costo del producto ya tiene una ganancia, ¿no? Es decir, a lo mejor mis zapatos cuestan 500 pesos y me los dan en 700 porque esa es la ganancia. Ah, pero si yo los pido a crédito, me los dan en 900, ¿no? Entonces ya llevan una ganancia de 400 pesos. Es decir, si yo compro ahí, entonces yo intento pagar en ese mes el costo total de los zapatos, ¿no? Es decir, ya sé que ganan 200 pesos, pero eso es lo único que voy a pagar, ¿no? No voy a pagar mucho más. Y en ese sentido yo maximizo mi satisfacción y también maximizo mis utilidades o mi renta o me queda utilidad marginal, ¿no? Dice Sandra, indica la rentabilidad de un producto, servicio o negocio y es expresado como un porcentaje. Así, mientras más alto sea este valor, mejor se encuentra económicamente la empresa. Ok, sí. Recuerden que la empresa no está puesta para ayudar a los demás. Una empresa está puesta para ser rentable. ¿Qué significa ser rentable? ¿No? ¿Qué es ser rentable? Pues que me siga dando dinero, el billete, la marmaja, el cash, ¿no? Es decir, una empresa cuando cierra, cuando quiebra, cuando está en números rojos, no es que la empresa esté mal, ¿no? La empresa sigue ganando, pero está en números rojos porque ya no puede seguir teniendo el mismo porcentaje de rentabilidad que tenía. ¿Y qué le sale más rentable? Entonces, destruir la empresa, venderla en pedacitos, ¿no? Porque le va a dar más ganancias, ¿no? Y quizás quedarse con un pedazo como dueño, pero en realidad es más rentable despedazar la empresa y ganar, ¿no? Porque se evita entonces pago de personal, pago de maquinarias, pago de mantenimiento, pago de terrenos, pago de luz, es decir, todos los pagos, ¿no? Y entonces se despedaza la empresa, se vende para que, pues para que tenga el dueño de la empresa siga siendo rico, él no pierde, ¿no? Los que pierden somos los pobrecitos nosotros que estamos administrando la empresa y que de repente nos dicen, pues es que ya, se acabó, no hay nada más. Y tú dices, en la torre me decía ese profesor loco que empezara yo a construir mi negocio, que empezara yo a invertir tiempo en ello, que empezara yo a hacer esto, que empezara yo... Pues no lo hice y ahora, ¿dónde me voy? Pues a buscar a otra empresa, a un puesto gerencial para seguir trabajando, ¿no? Es decir, en ese sentido, desde el ámbito empresarial se nos ve como superfluos, ¿no? Es decir, mientras tengas conocimiento y puedas llevar una empresa y seas rentable en el sentido de que el pago que te dan me da el triple, el 4 o 5 veces más con respecto a tu trabajo, eres rentable, ¿no? Y volvemos a lo que hablábamos en la clase pasada con respecto a Marx, ¿no? Marx que dice que tú pagas tu trabajo, es decir, tú al trabajar 2 horas ya pudiste resarcir eso que te pagan, ¿no? Y de ahí las otras 6 horas, eso es gratis, tú se lo das al patrón gratis, eso es lo que ganan, ¿no? Dice Caro, dice, yo lo vi en un caso que pasó a mi hermano, que nos cobraban mucho interés y no descontaban nada. Si se pagaban 600, solo descontaban 30 o máximo 100. Sí, en este sentido de las tiendas, ¿no? Ya Caro ya lo vio, ya lo vivió, ¿no? En algo personal, no lo sabía anteriormente, ¿no? Si lo hubiera sabido, hubiera dicho, no, pues o pago, me comprometo a pagar, ¿no? Pues este interés que de por sí me están cobrando, ¿no? Porque si no me van a cobrar y me van a cobrar un montón, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿cuándo voy a acabar de pagar esto? ¿Cuándo? Ese es el problema. Y eso es lo que pasa con nuestro país. Eso es lo que pasa con nuestro país. ¿Por qué estamos endeudados hasta los huesos? Pues precisamente porque hubo presidentes, hubo gente en el poder
que lo que quería es quedarse con la lana y pedía préstamos grandísimos y pagaba interés sobre interés. ¿Cuándo vas a acabar de pagar eso? ¿No? Dice Eden, por eso es bueno guardar y pagar de contado. Pues sí, es bueno, pero no estamos en un país donde tengamos mucha rentabilidad. ¿Cuánto pagan por nuestra fuerza de trabajo? ¿No? ¿Cuánto pagan por nuestra fuerza de trabajo? Y ahora pagan mejor, ¿no? Porque ahora ya vas a una empresa y la empresa está obligada por ley a pagarte un sueldo mínimo, y el sueldo mínimo me parece que ahorita está en 140 pesos en estos lugares, por ley, ¿no? No te pueden pagar menos. Tienen que pagarte por ley eso. Por eso es que nosotros como administradores, bueno, estamos en esta balanza, ¿no? Del bien y del mal. De repente tenemos al diablito de un lado y tenemos al ángel del otro lado. Pero cuando digamos que somos empleados, pues necesitamos saber de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Si no, ¿cómo nos defendemos? ¿No? Ah, pero si somos administradores y somos los gerentes, pues bueno, ahí cambia la cosa porque tenemos que estar bien con el patrón. Pero tendríamos que tener este sentido de ética. Por eso es que ahora se han hecho un montón de cosas en la Cámara de Diputados para quitar, por ejemplo, el outsourcing. No, es que con el outsourcing va a haber un montón de despidos, va a haber un montón de pobreza. Pues sí, es muy probable que exista. Pero te protegen, se obliga a las empresas a contratarte ellas, no a una subcontratación, ¿no? Imaginemos que Eden es dueño de una empresa, ¿no? Y entonces, pues él quiere ganar más. Y para ganar más, no hay otra cosa que hacer más que actuar de manera legal, ¿no? Porque era hasta legal. Esta ilegalidad la hicieron legal, ¿no? Contratarte de manera legal a una empresa que contrate a tus trabajadores. Así yo, dueño, no tengo ninguna obligación con ustedes. No, pero es que la ley de trabajo y que dice que no, la ley federal de trabajo dice que esto, que usted me debe de... no, yo no te contraté. Ve allá con aquella empresa y dile, ¿no? Y en ese sentido, no puedes hacer nada porque estás por contrato, ni siquiera te dan un espacio. Es decir, muchas de esas empresas te contratan ahorita en enero, ¿no? Los primeros días de enero, y antes de diciembre te despiden para que te den lo mínimo. Y todas las utilidades que generaste, pues se le quedaron a la empresa, ¿no? En ese sentido, como dice Eden, hay que guardar para pagar de contado, pues sí, pero no todos tenemos para eso. Es decir, muchos de nosotros, sobre todo los que andamos a pie, sobre todo los que somos de la clase baja, ¿no? No tenemos para ir guardando, apenas si vamos al día. O no sé si ustedes tienen para ir guardando algo, ¿no? Pues hay que satisfacer precisamente esas necesidades, ¿no? Con esa utilidad que se nos queda de la renta, ¿no? Por eso administramos en ese sentido, ¿no? Y parte de eso es precisamente lo que necesitamos todos los días, es decir, esta cesta de bienes o de consumos del individuo que necesitamos precisamente para nuestro día a día, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra cosa que comentar para que avancemos. Estos temas son muy extensos. Yo les insto a que vayamos al internet y no nos quedemos con lo que se dice acá, ¿no? Sino vayamos e investiguemos más, porque es lo que vamos a hacer, ¿no? Es lo que vamos a hacer, es decir, necesitamos poder hacer se me fue la palabra, una propuesta de gastos de lo que estamos haciendo, ¿no? Seguramente no sé cuántos de nosotros ya somos casados o cuántos todavía seguimos solteritos, ¿no? Pero cuando no tenemos este conocimiento de cómo administrar nuestros dineros, nuestro consumo, llegamos al fin de semana sin dinero, ¿no es cierto? No lo administramos, no preveemos, no nos imaginamos qué es lo que va a pasar, y entonces no podemos hacer lo que dice Eden, ¿no? Tener un guardadito.
¿Qué pasa entonces si se enferma uno de nuestros hijos, nos enfermamos nosotros, no tenemos cómo ir al médico? Y sobre todo en años anteriores, hace de 2 años atrás o de hace 3 años atrás, este bien público que era la salud no era público, era privado. Hasta el público era privado. Ibas al hospital y no te atendían porque no tenías un documento que dijera que pertenecías ahí, ¿no? O sea, no te podían atender porque ¿cómo iban a pagar eso si el gobierno ya no daba para eso? Ah, bueno, ha cambiado ahora, claro, ¿no? Ahora te tienen que atender en todos lugares y el gobierno tiene que absorber, por eso estamos pagando impuestos. Y bueno, eso es tema de otra cosa, pero tiene que ver precisamente con el consumo, ¿no? A mí me deben de atender, ¿no? Claro, debo de ir yo hasta el lugar. Y bueno, hacen lo posible, ¿no? Hacen lo posible. En ese sentido, entonces, la utilidad tiene que ver precisamente con las preferencias que tenga un individuo o con la utilidad que vaya a sacar el individuo con respecto a tal o cual producto. En ese sentido, si hablamos de las preferencias, puede ser que el consumidor final pueda precisamente ordenar las diferentes cestas de bienes en función a sus preferencias. Estamos hablando que no está de por medio el dinero, es decir, que no le importa si cuesta más o si cuesta menos, le importan las preferencias que él tiene con respecto al bien que está buscando. Es decir, si con un ejemplo, si vamos a comprar zapatos, bueno, pues yo voy a varias tiendas y no me interesa cuánto cuesten los zapatos, sino me interesa que satisfaga mi necesidad con respecto a la comodidad de mis pies, con respecto a la marca, es decir, estoy buscando por preferencias. En este sentido, se pueden ordenar por diferentes puntos. Completas, es decir, que no le interese, es decir, que puede elegir entre un consumo o entre una cesta de bien o entre otra cesta de bien porque no hay diferencia en el sentido económico, ¿no? Ambas pueden costar lo mismo o ambas pueden costar una más cara y otra más, digamos, menos cara, es decir, la preferencia no tiene que ver con lo económico. Por ejemplo, o con la marca quizás, sino con la satisfacción. Por ejemplo, tengo una canasta de este bien que me cuesta 5,000 pesos y tengo otra canasta que es muy parecida en este sentido, pero que me cuesta 3,000 pesos, ¿no? La preferencia es precisamente escoger entre la de 5,000 y entre la de 3,000. ¿Cuál va a ser lo fundamental en esta preferencia de escoger? Bueno, pues la satisfacción que yo tenga con cualquiera de ellas, ¿no? Quizás la de 5,000 no me satisface tanto y entonces la de 3,000 quizás me satisface más, ¿no? Es decir, y entonces yo puedo escoger entre ese. No tengo el problema del dinero, tengo el problema de la decisión. O la preferencia entre ir a viajar a Canadá o ir a viajar a Europa o ir a viajar a alguna parte de México, ¿no? Yo voy a decidir no por el costo que me lleve, digamos, en ese sentido en cada uno de los viajes, sino por la satisfacción. Es decir, a lo mejor me iba yo a Canadá, ¿no? Y en Canadá gastaba yo quizás $50,000 y lo mismo podría ser en Estados Unidos, en Europa, o puedo gastar los $50,000 aquí en México, porque me gusta México, ¿no? Y me gusta ir a la playa y disfrutar la playa. Es decir, tiene que ver con la preferencia. En ese sentido, es indiferente. Son completas esas preferencias. No me es indiferente cuál de los productos siempre y cuando me satisfaga. Transitiva, ¿no? En este caso, si puede elegir entre varios tipos de consumo, ¿no? Puede elegir entre varios tipos de consumo, entre A o entre B o entre C, ¿no? Y A es mayor o igual que B y B es mayor o igual que C. Es decir, en cualquiera de estos puede ir, en este sentido, transitando, ¿no?
también tiene que ver con esta parte de la preferencia. Es decir, yo puedo transitar de mi canasta de bien A, mi canasta de bien B, mi canasta de bien C. Y son iguales, son mayores o iguales, ¿no? Es decir, yo puedo ir a Canadá, yo puedo ir a Europa, puedo ir a Estados Unidos o puedo quedarme en México. Puedo transitar en cualquiera de ellos. Puedo gastarme el mismo dinero en cualquiera de ellos. Es una preferencia mía. Y la tercera es la de insaciabilidad, ¿no? Que el consumidor final o el consumidor racional siempre va a querer más a menos. Es decir, te ofrezco este viaje a Canadá y tienes tres opciones. Tienes la opción sencilla para el viaje, donde te incluyen el avión, donde te incluyen el hospedaje, ¿no? Y donde te incluyen ciertas cosas dentro del viaje y del hospedaje, ¿no? Todo está cubierto con cierta cantidad. Ah, me parece bien, ¿no? Ah, pero tengo otro. ¿Así? ¿Y ese cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en vez de que te incluyan comida sencilla, te van a incluir un mejor platillo, vas a tener 3 comidas, ¿no? El hotel ya no es de 4 estrellas, es de 5 estrellas, ¿no? Y todo también va a estar pagado. Ah, me gusta el segundo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Ah, pues cuesta, el primero te costaba 10,000, ¿no? $10,000. El segundo te cuesta 15,000. Tú dices, oh, me van a dar lo doble, ¿no? Entonces me voy por lo doble, ¿no? Esa es insaciabilidad, ¿no? Y si tenemos una tercera opción, la opción VIP. ¿Cuál es la opción VIP? Ah, la opción VIP es que te dan todas esas cosas, pero además tienes la posibilidad de tener un coche propio, ¿no? De poder viajar, poder caminar, puedes andar en cualquier lado. Con una tarjetita puedes entrar a las playas, es decir, se te da atención en la playa, es decir, hay una atención personalizada, ¿no? Y esa te va a costar 20,000. Entonces, la persona dice, bueno, yo por pagar el doble voy a recibir el triple y entonces me voy a quedar con la tercera opción. Es decir, en ese sentido, es una preferencia. Tengan en cuenta que aquí no hay ningún detalle de dinero. Yo voy a ir porque tengo el dinero y entonces lo que yo quiero es por preferencia, no por utilidad, ¿no? Para mí es preferencia. En ese sentido, tenemos ahí en el texto una gráfica que en este sentido, la curva de indiferencia se va a ir moviendo hacia la derecha conforme yo vaya trabajando en mis preferencias, de acuerdo a lo que yo desee. No tiene que ver con la utilidad, sino con la preferencia que yo tenga. Claro, implícitamente hay una utilidad, ¿no? Pero no tiene que ver con ello. No sé si hay alguna duda o pregunta ahí, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Supongo que ese silencio sepulcral es que todo está perfecto y que se va comprendiendo. Bien, ¿qué es la curva de indiferencia? La curva de indiferencia es precisamente esta curva que se va moviendo en este plano, ¿no? O en este espacio donde se va poniendo a la izquierda o a la derecha, ¿no? Digamos, puede ser con una pendiente negativa si se reduce la cantidad consumida de un bien, ¿no? Y en ese sentido puede aumentar la cantidad de otro bien para esta utilidad total, ¿no? Em, eh, por ejemplo, yo tengo ya definida una cantidad, es decir, una rentabilidad que me da para vivir, ¿no? Me da para rentar, me da para comer normal, ¿no? Comer bien y me da para, pues, mis pasajes y, pues, ponerle saldo a mi teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Con esa rentabilidad yo ya tengo una utilidad, ¿no? Y entonces, en este caso de la curva de indiferencia, yo quiero adquirir otro bien, ¿no? Por ejemplo, un mejor teléfono.
Y entonces lo que hago, necesito reducir en algo de lo que estoy haciendo, ya sea en la renta, ¿no? En la renta que yo pago de mi espacio donde vivo, que va a ser imposible reducir la renta, ¿no? O en la alimentación, quizás estoy consumiendo muchas cosas en la alimentación y puedo bajar ahí un poco, reprimirme un poquito para que pueda yo aumentar entonces la utilidad y comprar otro bien. No sé si me explico ahí. En ese sentido, la curva de indiferencia me dice qué es lo que puedo hacer o me demuestra gráficamente qué es lo que puedo hacer para alcanzar otros bienes, ¿no? Habla también de la relación marginal. Relación marginal de sustitución, que es precisamente aquella cantidad de un bien a la que se debe de renunciar para poder obtener una cantidad adicional de otro bien. Justo lo que les decía, ¿no? Es decir, esta relación marginal de sustitución es yo me abstengo de algo para obtener otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero salir de vacaciones. Ah, bueno, pues entonces si el trabajo me queda a 20 minutos en carro, pues entonces puedo reducir eso, me puedo ir caminando todos los días y regresar caminando, ¿no? Y reduzco ese gasto. Y ese gasto lo puedo ir utilizando o guardando en otro espacio para utilizarlo para mis vacaciones, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido de la relación marginal de sustitución, quitar un bien o reducir un bien para aumentar otro bien. Bueno, ahí vienen algunas gráficas que espero que las hayan visto. Y también tenemos esta parte de la función de utilidad, ¿no? La utilidad marginal. La utilidad marginal es la que mide la satisfacción adicional que reporta el consumo de una cantidad adicional de un bien. Es decir, ya tengo unos zapatos, pero quiero otros zapatos, ¿no? La utilidad con respecto a los primeros zapatos que compré es una utilidad real en el sentido de que están satisfaciendo una necesidad, ¿no? Pero mi utilidad marginal es cuando me compro otros zapatos y que puedo usar el otro, aunque ya no son tan necesarios, ¿no? En ese sentido, lo que comentaba Liz hace un momento. También tenemos esta parte de la utilidad marginal decreciente. Es precisamente que se consume una cantidad mayor de un bien, ¿no? Y en este sentido, al consumir más, pues generamos menor utilidad, ¿no? Hay menor utilidad del bien, ¿no? Por ejemplo, yo me compro unos zapatos, unos tacos de fútbol, ¿no? Y me costaron 100 pesos o 500 pesos, ¿no? Conforme más utilizo ese bien, pues hay menos utilidad en el bien, ¿no es cierto? Es decir, ahí tendremos que irle restando esa utilidad a ese bien, ¿no? Por ejemplo, tengo partidos todos los domingos, pero soy tan bueno jugando que me invitan a veces el mismo domingo otro partido. Entonces ya no juego solo un partido, sino juego dos con los mismos zapatos. Y de repente me invitan los sábados, entonces ya ahora juego 3 partidos. Y de repente me invitan un viernes en la tarde, juego 4 partidos, ¿no? Mi utilidad marginal, precisamente con respecto a ese producto, es que yo voy a tener un periodo de tiempo usando ese producto, pero es decreciente en la medida en la que yo la uso más, ¿no? Pasa lo mismo con los celulares, con las computadoras, etcétera. Y eso pasa igual en las empresas. Cuando los empresarios tienen autos o maquinarias, esta utilidad marginal va decreciendo. Es decir, una máquina o un auto no va a valer lo mismo cuando lo compraron que cuando salió de la agencia, ¿no? Ya hubo una depreciación con respecto al producto. Y eventualmente va decreciendo hasta que, bueno, es bueno comprar ahí porque muchos de esos autos son autos banqueteros, digamos, que han estado 5 años y que valen muy poco, que te los dejan hasta en 30,000, 40,000 pesos, ¿no? Para que la empresa pueda recuperar algo de este bien que ya es perdido, ¿no? Y que pueda volver a invertir.
Y a nosotros también nos conviene porque son carros que, aunque sí es cierto que están muy manejados, pero están en muy buen estado. Entonces, espero que me vaya explicando con esta utilidad marginal decreciente. ¿Sale? Y luego tenemos algo que es la utilidad marginal y la curva de indiferencia, ¿no? Dice aquí textualmente, si el consumo se desplaza a lo largo de una curva de indiferencia, la utilidad adicional derivada del consumo de más de un bien X debe contrarrestar la pérdida de utilidad causada por la reducción del consumo del otro bien Y. ¿Qué significa en palabras que podamos emplear, ¿no? Bueno, que si yo en esta utilidad marginal de este bien X o de estos zapatos, ¿no? Compro unos segundos zapatos, debe de desplazar esa utilidad adicional tratando de suplir la necesidad del segundo bien, ¿no? De suplir la necesidad del segundo bien. Es decir, tenemos un bien X y tenemos un bien Y. Si yo me compro dos bienes del bien X, o si yo me compro dos del bien X, obviamente para que yo me pueda comprar dos del bien X, pueden ser dos cosas. Una, la que estamos viendo nosotros, es precisamente que se reduzca el bien Y, ¿no? O la segunda es que mi renta incremente. Si yo tengo más dinero, obviamente voy a poder comprar más cosas de cualquier bien, ¿no? Entonces, espero me esté yo explicando, ¿no? Si no, por favor, ahí en los comentarios o levanten la voz. ¿Sale? Ahora, la restricción presupuestaria. ¿Qué es la restricción presupuestaria? ¿No? Bueno, la restricción presupuestaria en palabras comunes y sencillas, en palabras vulgares, es pues el presupuesto que yo tengo para comprar algo, ¿no? Es decir, el dinero, el cash que yo tengo con el que cuento para comprar algo. Eso es lo único que me restringe, ¿no? Si yo quiero ir a Acapulco de vacaciones o quiero ir a México de vacaciones, bueno, eso va a depender de cuánto tenga en el bolsillo, ¿no? De cuán restringido esté. Al último, quizás no hice una buena administración financiera y de repente me gasté todo el dinero, ¿no? Que nos llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, no metemos todo en donde debe. A mí me pasó el mes pasado, ¿no? Dije, me va a llegar este dinero, yo este dinero lo voy a aplicar para acá, para acá, para acá, para acá, y ¡pum! Se me olvidó meter todos los gastos, ¿no? Y cuando llegó el dinero me di cuenta que tenía que pagar la luz, que tenía que pagar la renta, que tenía que pagar los internets, que tenía que pagar la alimentación, que tenía que... Y de repente todo ese capital que tenía, ¡pum!, se vio reducido. Y ya no pude invertir como quería invertir. Pero fue una mala administración financiera mía, ¿no? Porque yo ya sabía la cantidad que me iba a llegar, ¿no? O más o menos tenía yo una idea y la distribuí sin sacar precisamente esos gastos o aquellos gastos imponderables que no sabemos que te van a suceder, pero que ahí están, ¿no? En ese sentido, la restricción presupuestaria. ¿Qué es lo que quiero hacer? O este sentido de el conjunto de oportunidades de las que dispone el consumidor. Es decir, yo como consumidor, ¿qué me detiene para consumir algo? En ese sentido, si yo tengo un bien o si yo tengo una renta, pongamos a renta como M, si M es la renta de la que yo dispongo, renta entendido no como el cobro que te hacen, ¿no? Es otro tipo de renta, sino renta entendido como aquel dinero que tú tienes, ¿no? O que del que dispones o del que vas a obtener en ciertos periodos de tiempo. Entonces, en ese sentido, la renta, ¿no? Y esta renta de la que dispongo, yo la puedo consumir en dos únicos bienes. Puede ser un bien X y un bien Y. Y entonces vamos a ver esta restricción presupuestaria en el sentido de que el bien X tiene un precio, pero también el bien Y tiene dos precios o tiene otro precio. Y que la suma de estos dos precios me van a dar específicamente la renta de la que dispongo. En ese sentido, estas oportunidades del consumidor van a venir determinadas precisamente por la combinación de estos dos bienes, ¿no es cierto? Por la suma de estos dos bienes.
yo no puedo gastar más de lo que tengo, ¿no? En cualquiera de estos bienes. Lo cual a nosotros no lo comprendemos a veces. Gastamos más de lo que tenemos. Y después entonces andamos buscando cómo ir resarciendo aquello que no pusimos en la balanza. En ese sentido, tenemos aquí estamos en la página 9 por si quieren o van viendo también su documento. En ese sentido tenemos M, que recuerden que es la renta, tiene que ser forzosamente mayor o igual a el precio del bien 1 más el precio del bien 2, ¿no? Tiene sentido, tiene lógica, ¿no es cierto? Es decir, mi renta, mi dinero, tiene que ser mayor para que yo pueda consumir el bien 1 y el bien 2, o cuando menos tiene que ser igual, ¿no? Es decir, si yo estoy rentando en un cuarto, si estoy ya siendo independiente, tengo que ver precisamente cuánto me voy a gastar en ese bien, en esa renta, ¿no? Cuánto voy a pagar en esa renta. Ahora, hay otro bien que necesito consumir, ¿no? Que es precisamente la alimentación, ¿no? Un tercer bien que necesito consumir, aunque no es muy constante, es la vestimenta, incluyendo ropa, zapatos, ¿no? Otro cuarto bien que necesito consumir es precisamente los enseres domésticos, como cómo voy a cocinar, etcétera, que son gastos, digamos, únicos a cierto tiempo, pero que son gastos, en fin, ¿no? Y mis gastos de el aseo personal, como respecto a jabón, etcétera. Todos esos gastos hay que meterlos en esta restricción presupuestaria, es decir, cuánto tengo en la renta y cuánto voy a gastar en la misma. Y en ese sentido, yo puedo consumir o no un bien de acuerdo a esta restricción. Estoy restringido específicamente por el salario o el saldo que yo gano, ¿no? Y lo tengo que distribuir en ciertas cosas. Pues no pago la renta, eh, pues no voy a tener donde vivir, ¿no? Si no pago la luz, si no pago la internet, no voy a poder seguir trabajando. Es decir, hay un montón de restricciones que nos implica precisamente lo que queremos alcanzar, ¿no? En ese sentido, hay que saber también cuánto queremos ganar, ¿no? Cuánto es lo que yo deseo ganar. Y cómo tengo que prepararme para ir eventualmente llegando a esa posición a la que yo quiero, a la que yo estoy deseando ganar, ¿no? Para que entonces mi restricción presupuestaria sea mucho más elevada, ¿no? Si yo tenía la posibilidad de comprarme un teléfono de 1,000 pesos, ¿no? Ahora mi restricción presupuestaria me va a permitir, en el sentido en el que yo la incremento, en el que incremento mi renta, me va a permitir comprarme un celular mejor, ¿no? O de cambiar de celular cuantas veces quiere. Bueno, no sé si me voy explicando hasta ahí con respecto a eso. ¿Todo bien? Bueno, supongo que sí, que todo bien. ¿Sale? No sé. Ya dejaríamos esto de la restricción presupuestaria y entonces iríamos a la elección racional, ¿no? Bueno, esta elección racional tiene que ver con el consumidor y la elección óptima de la cesta de consumo de restricciones presupuestarias. Es decir, maximizar la utilidad del sujeto a su restricción presupuestaria. El ejemplo lo voy a retomar de lo anterior. Es decir, yo voy a elegir entre dos pares de zapatos siempre y cuando mi restricción presupuestaria me lo permita, pero también desde fijándome en otros factores como la calidad del producto, ¿no? Es decir, a lo mejor unos zapatos me cuestan 200 pesos, pero yo tengo la capacidad o esta restricción presupuestaria de poder consumir unos zapatos de 400 o de 500 pesos, ¿no? Y entonces debo de hacer una elección racional, pero óptima. ¿Cuál es lo mejor para mí? A lo mejor ya consumí esos zapatos de 200 pesos y al mes, ¿no? O a los 2 meses se me rompieron.
Pero pruebo con los de 500 pesos. Y igual a los 7 meses se me descomponen. Pero entonces hago mi cálculo, ¿no? ¿Cuánto me costaron los zapatos? 200 pesos, ¿no? ¿Cuánto me duraron? 2 meses. Bueno, 2 meses traen 30 días. Entonces 200 pesos entre 30 días. ¿Cuánto me sale el costo real, la utilidad real de usar esos zapatos? Y fueron 7 meses de los otros y me costaron 400 pesos quizás o 500 pesos. ¿Cuánto estoy pagando entonces yo con respecto a ese producto y cuál es el que tiene mayor utilidad, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mejores resultados? De esa manera uno también va ahorrando, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo mío. Yo utilizo mucho las computadoras, ¿no? Son mi principal fuente de trabajo. Y entonces, yo tuve que hacer cuentas de cuánto me salía mantener una computadora básica, ¿no? ¿Qué podía yo hacer con esa computadora básica? ¿Qué tan rentable era para mí, ¿no? O de invertir en una computadora más cara. Es decir, la primera computadora me costó 6,000 pesos, ¿no? ¿Y qué podía yo hacer con ello? Muy pocas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué decido? Después de sacarle todo el máximo de rendimiento, como las empresas, ¿no? La vendo, ¿no? La vendo con todos sus pros y sus contras y le digo al comprador qué es lo que le pasa a la computadora, que es de uso, etcétera, etcétera. Todo lo necesario y lo ético. La vendo todavía, la puedo vender en 3,500 o en 4,000 pesos. Entonces yo busco el rendimiento máximo. Me pagan 4,000 pesos, ¿no? Esos 4,000 pesos los invierto para una nueva computadora. Es decir, con esos 4,000 pesos yo compro precisamente una tarjeta madre que me vale 3,500 y me quedan 500, ¿no? Pero con una tarjeta madre me falta comprar el procesador, me falta comprar el gabinete, es decir, un montón de cosas. Y entonces de esos 4,000 pesos yo tomo 3,500 y los otros 500 también los invierto. Entonces empiezo a armar mi computadora por partes, ¿no? Entonces compro después el procesador, utilizo esos 500 y el procesador me vale 4,000 pesos, ¿no? Y después compro una tarjeta de red, compro la memoria, es decir, en general te gastas 25,000 pesos en armar solamente el CPU, ¿no? Es un gasto. Bueno, no es un gasto, es una inversión. Porque esa inversión yo ya la he recuperado en un corto tiempo. Porque hago videos, porque hago streamings, porque hago edición de los mismos videos. Es decir, estoy recuperando mi inversión y ahora esta inversión me está dando nuevas ganancias, ¿no? Y todavía es funcional, ¿no? Es decir, llevo un año con este equipo y me sigue siendo funcional y va a seguir siendo funcional otro año más. La tengo que mejorar, claro, pero cuando ya la mejore, seguramente voy a tener más ganancias de las que tengo en este momento, ¿no? En ese sentido, la elección racional de un bien o servicio. ¿Qué es mejor? ¿Irme de vacaciones terminando la pandemia? ¿No? Me voy de vacaciones, estoy harta de estar en casa, harta de estar con el marido, harta de estar con los hermanos, harta de estar con los chamacos que no se los llevan a la escuela, ¿no? Es decir, estoy estresada, me voy de vacaciones. ¿No? Es muy válido, ¿no? O prefiero en esta pandemia que todavía estoy invertir ese poco capital en otros cursos. Estoy estudiando administración, ¿no? Entonces busco otros cursos que me permitan seguir aprendiendo, invirtiendo mi tiempo en eso para que eventualmente eso me dé una ganancia, ¿no es cierto? En ese sentido, la elección racional, ¿no? Maximizar la utilidad en la restricción presupuestaria. Porque lo que pretendemos todos, aún a nivel individual, es precisamente que nuestra renta se haga mucho más grande, ¿no es cierto? Es decir, que podamos ser más libres económicamente para que eventualmente podamos hacer las cosas que deseemos.
En ese sentido, la elección racional. ¿Por qué elijo un producto en vez de otro producto? Pues precisamente por que es mucho mejor que el anterior, ¿no? Y luego nos pasa que nos ofrecen productos y nos dicen, pero es que por este precio te puedes llevar esto más. Y tú dices, pues sí me conviene porque es mucho mejor, bla, bla, bla. ¿No? En ese sentido, la elección racional. Bueno, este y el siguiente tema tienen que ver precisamente con estas elecciones de consumo, ¿no? Que son cosas que estamos hablando de manera muy básica y de manera muy vulgar, es decir, con lenguaje coloquial, y que ustedes como administradores debemos, nosotros como administradores debemos de introducir en nuestro pensamiento y entonces ver la economía desde una forma diferente, ¿no? Es decir, voy a poner mi negocio, pero yo en mi negocio necesito tener números, porque si no tengo números no voy a saber cuánto entra, cuánto invierte, cuánto gano y cuánto puedo reinvertir. Pero es que mi negocio funciona, sigue entrando dinero. Pues sí, pero en algunas ocasiones vas a perder, ¿no? Y lo que se pretende es que sigamos ganando, ¿no? Es decir, que podamos invertir para seguir ganando, ¿no? Y seguir ganando implica que en algunos momentos dejemos de consumir ciertas cosas que estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Es decir, es que yo me voy todos los viernes con mi familia a comerme unos taquitos, a comerme no sé qué. Pues sí, pero ¿cuándo vas o sea, tu renta te da para eso, pero ¿cuándo los vas a invitar a la playa? No, pues es que ya no me da la renta. Bueno, pues deja de consumir algo para que te dé en otro lado y inviertas y hagas más cosas, ¿no? Es que yo ya estoy trabajando y quiero seguir estudiando y ya no tengo tiempo de estudiar, ¿no? Pero de repente te das cuenta que sí hay un espacio para estudiar y estás invirtiendo, ¿no? En ese sentido, vamos a obtener beneficios de esas inversiones que hacemos. Ahora creo que la mayoría de nosotros somos relativamente jóvenes. Bueno, no incluyéndome yo, ya no soy tan joven. Pero también ese proceso de inversión de tiempo en el conocimiento, en las materias de administración, ese conocimiento sobre todo, a mí me interesa mucho el marketing digital, ¿no? Me está dando frutos ahora ya en esta edad y entonces el dinero está entrando solo, digamos, ¿no? Es decir, no tengo que ir en busca de él, sino ya hice ciertas inversiones, ya puse en ciertos espacios, estoy abriendo otros espacios, ¿no? Y están trabajando por sí solos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos buscar en este sentido, ¿no? Bueno, yo le cerraría aquí. El tema siempre va a ser muy extenso, muy, muy extenso. Y siempre va a haber que aprender más cosas, ¿no? Siempre vamos a poder aprender más cosas. Ya hablamos entonces de restricción presupuestaria. Hablamos también de el consumo óptimo del consumidor, es decir, hablamos de todo, de todo un poco, que no es lo más óptimo, digamos, pero ya lo tratamos, aunque sea de manera tangencial. Hay mucha información teórica, hay mucha información práctica, ahí está YouTube, veamos cómo se hacen las cuentas, entendamos, ¿no? Para que lo podamos llevar a la práctica, ¿no? En nuestra práctica personal, para que cuando estemos en una empresa, pues ya lo llevemos a la práctica en una empresa, ¿no? Bien, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Ok. Bueno. A veces siento que ni están, muchachos, porque ni respiran ni nada. Pero bueno. Por el momento ninguna duda, profe. Ok, gracias. Es importante que me den señales de vida. ¿Sale? Aquí estamos, profesor, lo que ya tenemos hambre. Sí, No también se a mí me crea. pasa. Por eso digo, ya mi
mis necesidades fisiológicas con respecto a la alimentación ya me están diciendo, ya, por favor, acaba. Bueno, espero que haya sido importante e interesante esta, pues precisamente esta charla, ¿no? Yo no vengo a darles clases, sino que vengo a charlar con ustedes en el sentido de que se nos quede algo y que de verdad lo podamos aplicar en la vida, ¿no? De verdad comprendamos ciertas cosas y podamos, pues precisamente irlo aplicando en la vida. Espero más su participación. Recuerden que tiene peso dentro de la calificación. Y pues nada, eso sería todo. Nada más que no se me vayan antes de, pues precisamente de darles su trabajo para la siguiente clase, que sería la sesión 4. Entraríamos a la sesión 4, que son las variaciones de la renta, bienes normales e inferiores y curva de Engel. ¿Sale? Es la sesión 4, la 2.4. Y de ahí me van a realizar un reporte. ¿Sale? Un reporte. Bueno, les comparto la pantalla para que lo vean más o menos cómo es que quiero el reporte. Esto es más, digamos, un poco más estricto. Vamos a ver. Espero que se esté compartiendo la pantalla. Sí, profe. Ok, muchas gracias, Arisbet. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos nuestro documento, lo quiero en documento de Word, entonces le vamos a dar doble clic y aquí le vamos a dar en la parte derecha, y en la parte derecha le vamos a poner el número. Ay, perdón. El número. ¿Qué pasa? Esperen. Esto no quiere funcionar, ya tenemos demasiada hambre todos. Bueno, el número de reporte. O le ponemos mejor al revés. Reporte, número, y le ponemos, en este caso sería el número 1. Luego en la parte de abajo va el nombre de ustedes. ¿Sale? Le ponen su nombre y en la parte de abajo le vamos a poner el nombre del reporte. Es decir, el nombre de la lectura. Bueno, le ponemos nombre de la lectura. ¿Sale? De lectura. ¿Sale? Entonces, eso es lo que va a ir en la parte de arriba. ¿Sale? Para que vayamos escribiendo de esa manera. Ahora, aquí todo esto, la escritura va a ser en Arial. Toda la escritura va a ser en Arial 12. ¿Sale? Solamente el título lo vamos a trabajar en Arial 16. Pero todo lo demás, texto, le vamos a poner texto, no va a ser en Arial 12, no va a ser en Arial 16, sino en Arial 12. ¿Sale? Ahora, del lado derecho de la hoja, nos vamos a ir a disposición y del lado derecho de la hoja le vamos a poner un margen de 3 centímetros. ¿Sale? Del lado derecho. Del lado izquierdo le vamos a poner un margen de 2 centímetros y medio. Lado izquierdo 3 centímetros, lado derecho, lado izquierdo 3 centímetros, lado derecho 2 centímetros y medio. En la parte de arriba y en la parte de abajo le vamos a poner también 2 centímetros y medio. ¿Sale? Y el interlineado lo vamos a poner en 1.15. ¿Sale? El interlineado tiene que ser de 1.15. ¿Tienen alguna duda con respecto a ello? ¿No? ¿Todo bien? Por el momento no, profe. Ok, Todo bien. ok, muy bien. Entonces, adelante, Rosy. Bueno, lo que tiene que ir arriba va en el encabezado o nada más en una parte de la hoja. No, en el encabezado. En el encabezado. Quizás no se vio, pero se pone en el encabezado. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Muy bien. Profe, Ajá. el tamaño de la hoja y En carta. A4. No, en carta. O en el tamaño que trae es A4. O es A4 o es carta, ¿no?
En ese sentido no hay problema porque va a ser la hoja de Word. No me la tienen que enviar impresa, me la tienen que enviar en digital. ¿Sale? Bueno, entonces esas serían, digamos, el formato de el reporte de lectura. Ahora, ¿qué es el reporte de lectura? El reporte de lectura es precisamente aquello que yo reporto con respecto a la lectura que leí. Es decir, no escribo ni copio y pego tal cual como viene en la lectura, sino escribo lo que yo creo que significa esa lectura. Es decir, doy mi opinión, doy una, digamos, una pequeña escritura de lo que creo que es la lectura. Un ejemplo más claro, ¿no? Cuando ustedes relatan una película, no relatan tal cual la película, es decir, no dicen, y es que, y estaba en el guión estaba así y pasó de esta manera y pasó de esto, no, sino que es lo que dicen, cuentan la película, ¿no? Es que mira, así, después hizo esto y después hizo lo otro, es decir, en ese sentido, el reporte de lectura, ¿no? No es un copy-paste, es un leer la lectura, subrayar precisamente algunos temas y desde esa lectura y desde lo que yo recuerdo y desde eso subrayado, entonces yo me pongo a escribir, ¿sale? Escribo desde mí, no escribo desde lo que dice el autor de la lectura en cuestión. No sé si me explico ahí. ¿Sí? Profe, como si contáramos la historia. Exactamente, sí. Ustedes van a contar lo que dice en la lectura y dar su opinión, quizás apropiarse de lo que ustedes piensan, ¿no? Por ejemplo, algo que me gustó, retomando de lo que dices, Eden, es que recuperas de lo que pasa en las tiendas, ¿no es cierto? Que te cobran, en vez de que te cobren todo completo, no, te cobran $9.99 o te cobran $3.99 o $4.99 para que se queden con el centavito, que es una utilidad para el empresario, ¿no? Bueno, ¿por qué no cobran todo? ¿No? Pues si van a cobrar 4 pesos, pues que cobren 4 pesos. Si no tienen 10 centavos, pues que te cobren los 4 pesos. Pero sabemos entonces que esos 4 pesos que te cobran los deben también de declarar, ¿no? Los deben de declarar en Hacienda. Y entonces se va la utilidad para ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso que tú comentaste es parte de lo que tú viste, es parte de lo que tú sabes y es parte de tu experiencia. Entonces, eso lo tomaste de acuerdo a lo que estábamos platicando en ese momento. En ese sentido, así tendría que ser su reporte de lectura. ¿Sale? Bien. Ok, profe. Muy bien. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Espero que haya quedado claro, que me haya yo explicado lo mejor posible, que me haya yo explicado lo mejor posible, ¿no? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que comentar, recuerden que ahí está el WhatsApp, ¿no? Y también todos estos trabajos los estoy subiendo a la plataforma de YouTube. Espero que los estén visitando. Ojalá y puedan poner comentarios o ahí mismo yo puedo revisar sus dudas o sus comentarios. ¿Sale? Bueno, sin más, yo creo que le dejamos aquí porque ahora sí nos la echamos larga. Fueron dos clases, ¿no? Fueron 2 sesiones, entonces, pues bueno, tuvimos que hacerlo de esta manera. Me despido de ustedes, a menos claro que alguien tenga algo que comentar o algo que decir. Y si no, aquí nos veríamos la siguiente clase. Profe, una pregunta. Dígame. ¿La tarea la va a mandar al grupo? No, ya les comenté la tarea. No, no sé si no la... Sí, pero sí la escuché, pero no la anoté. ¿Sí me la podría claro. decir de nuevo, por favor? Nuevamente les comento, es la sesión 4, 2.4, que es variaciones de la renta, bienes normales e inferiores y curva de Engel. Ya sé, no les dio tiempo de escribir todo, pero recuerden que es la sesión 4, bajemos nuestra planeación y ahí está todo.
¿no? Vayamos a la sesión 4 y ahí tomamos bien la tarea, ¿no? Bueno, el tema. Y de lo que van a hacer es precisamente un reporte de lectura. ¿Sale? Sí, está bien, Sandra. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, pues que tengan buena tarde. Nos vemos. Hasta luego, Liz.